Las señales de advertencia estaban ahí mucho antes de que Sean Pomrenka fuera conocido como Mr. Gold en Bering Sea Gold. Los problemas judiciales, los informes policiales y las acusaciones de malos tratos dejaban entrever un lado más oscuro, lo que planteaba dudas tanto a los conocedores como a los mineros y a los aficionados. Sin embargo, a pesar de los preocupantes titulares, las cámaras seguían rodando y los espectadores no podían apartar la vista. La verdadera historia de Sean Pomrenka es más impactante de lo que muchos creen. Sean Pomrenka nació el 26 de marzo de 1975 en Nome, Alaska, un lugar duro e implacable caracterizado por inviernos brutales, problemas de infraestructura y la amenaza inminente de tormentas blancas, ventiscas e inundaciones. Para la mayoría, distaba mucho de ser un lugar ideal para formar una familia, pero para Sean se convirtió en la base de un destino ligado a una de las industrias más peligrosas del mundo. Llevaba la minería en la sangre. Su padre, Steve Pomrenka, ya se había labrado un camino en el sector y Sean le siguió de cerca. Con solo 14 años, ya había empezado a forjarse una carrera en la minería del oro. Sin embargo, la historia de Pomrenka no empezó en Alaska. Steve creció en Minnesota, donde trabajó como mecánico diésel en Saint Cloud, antes de dedicarse al transporte por carretera y dirigir un taller de reparaciones en las ciudades gemelas. Se casó con Catherine M. Gray y juntos tuvieron 3 hijos, Sean, Eric y Nikki. Pero en 1986, cuando nació Nikki, Steve desarraigó a toda su familia y se trasladó a Nome tras aceptar un trabajo como mecánico en una empresa de construcción. Su habilidad para reparar maquinaria averiada pronto le llevaría a la minería. Mientras trabajaba en Nome, Steve descubrió su primer oro en Anvil Creek, y la fiebre del oro se apoderó de él al instante. Ese primer hallazgo despertó un sueño. Imaginó un imperio minero familiar que aseguraría su futuro. Finalmente fundó Northwest Gold Diggers LLC, nombrando copropietarios a su esposa Christine y a su hijo Sean. Pero el éxito no fue fácil. Su primera aventura minera casi le lleva a la quiebra, un humillante recordatorio de lo rápido que pueden desvanecerse las fortunas en esta industria. A Sean estas experiencias tempranas le inculcaron la determinación de asumir riesgos y la fascinación por la búsqueda del oro. Mientras otros niños se dedicaban a jugar, Sean aprendió a manejar maquinaria pesada, a leer formaciones geológicas y a dominar técnicas de minería submarina en el gélido mar de Bering. La minería se convirtió en su patio de recreo y la historia de descubrimientos de oro de Nome en su herencia. Nome no era una ciudad minera cualquiera. El oro fue descubierto por primera vez en 1898 en Anvil Creek por los llamados 3 suecos de la suerte, lo que desencadenó una de las más extrañas y frenéticas fiebres del oro de Norteamérica. A diferencia de otras ciudades en auge, el oro de Nome era de fácil acceso, yacía en las arenas de la playa esperando a ser recogido. En 1900, la ciudad contaba ya con casi 2.000 habitantes y era la más grande de Alaska en aquella época. El historiador Terence Cole describió Nome como una de las ciudades de la fiebre del oro más extrañas del oeste americano. Durante décadas sus minas produjeron más de 3,6 millones de onzas de oro. Este fue el mundo en el que creció Sean Pomrenka, un lugar donde el oro era a la vez una oportunidad y una obsesión, donde las fortunas se construían y se perdían de la noche a la mañana y donde el riesgo era el precio de la supervivencia. Cuando su padre pasó la antorcha, Sean estaba preparado para llevar aún más lejos el legado minero de la familia. Pero la ambición iba acompañada de sombras, luchas personales, problemas legales y una reputación que acabaría por convertir su historia en algo tan turbulento como el propio mar de Bering. Con un equipo básico cualquiera puede hacer fortuna. Ese es precisamente el tipo de suerte que Pomrenka necesita desesperadamente. La comunidad prospera y los trabajadores extraen durante el verano en las aguas de Norton Sound. Cada nuevo día es una oportunidad para los mineros. Una onza de oro vale $1,800. Algunos mineros afortunados ganan $10,000 semanales.
Al establecer su propio negocio de dragado en Nome, Alaska, Sean se forjó lo que muchos consideraron inicialmente una sólida reputación por su ética de trabajo. La actividad de Pumrank giraba en torno a su buque insignia, el Christine Rose, bautizado así en honor a un pariente de Steve. Se trataba de una draga excavadora montada en una barcaza capaz de trabajar cerca de la costa y de excavar en fondos marinos ricos en oro. Era muy eficaz y desempeñó un papel importante en su éxito. La Christine Rose les facilitó la extracción de grandes volúmenes de oro de una sola vez. Otra receta para su éxito fue centrarse en operaciones de dragado a gran escala. Esto contrastaba con las numerosas operaciones a pequeña escala a las que se habían acostumbrado los mineros tradicionales de Nome. Al dedicarse sobre todo al dragado a gran escala, podían procesar más material en menos tiempo. Esta técnica requería una mayor inversión de capital en equipos personal e infraestructuras. Aquí es donde entró en juego su suerte con Christine Rose. Tenía potentes dragas de succión capaces de mover grandes cantidades de arena y sedimentos del fondo del océano. Esto distinguió a los Pumranka en lo que respecta a empresas mineras. Estaba claro que la forma en que Sean enfocaba el negocio era muy distinta de la de su padre. Lo enfocaba con métodos agresivos para maximizar los beneficios. Los mineros tradicionales de Nome abordaban la minería con un sentido de respeto y cooperación. Para ellos, la minería era más un asunto comunitario que una estrategia financiera. Compartían información sobre zonas prometedoras y se ayudaban mutuamente en situaciones de emergencia que amenazaban su vida o su negocio. Sean venía con una mentalidad más competitiva. Quería ganar más y no le importaba que fuera en detrimento de otros mineros. Muy pronto las tensiones empezaron a aumentar. Al principio fue sutil. Sean empezó a abandonar el código de conducta no escrito de la industria de Nome. Los mineros notaron estos cambios en la forma en que Sean operaba su negocio y en sus relaciones con otras minas. Parecía desesperado por aumentar sus márgenes de beneficio. Los mineros locales empezaron a expresar su malestar por la voluntad de Sean de sobrepasar los límites que otros miembros de la comunidad respetaban en cuanto a impacto ambiental y etiqueta minera tradicional. No se trataba de prácticas ilegales o poco éticas, pero apuntaban a algo más nefasto. Donde hay humo casi siempre hay fuego. Sean estaba rompiendo el equilibrio en la comunidad, pero nadie podía hacer ni decir nada al respecto. No había nada malo en dirigir una operación a gran escala. El problema era cómo decidió ejecutarlo. Aparte de sus interacciones comerciales, empezaron a acumularse las preocupaciones medioambientales. La gente se preguntaba cómo afectaba su negocio a la fauna local. Circularon rumores sobre el impacto de sus operaciones en las poblaciones de peces, la calidad del agua y la estabilidad costera. Nadie se quejaba formalmente de estas cosas, pero contribuían al malestar de la comunidad. Quizá por respeto al patriarca de los Pumranka, Steve permanecieron en silencio y observaron cómo Sean ascendía en su escalada hacia el dominio y la riqueza. La minería en Nome había funcionado tradicionalmente a base de apretones de manos, acuerdos informales y un sentimiento de respeto mutuo por las concesiones y las operaciones. Pero Sean, temeroso de ser estafado por los mismos que le vieron crecer en el negocio, introdujo planteamientos legales. Más mineros lo recogieron y Sean endureció sus tácticas. No estaba dispuesto a dar cabida a ningún tipo de cooperación informal. Puede que fuera una sabia decisión empresarial, pero no le fue bien si alguna vez necesitaba ayuda. Las relaciones comerciales dentro de la comunidad empezaron a mostrar tensiones. La comunidad minera también observó un patrón de comportamiento conflictivo. Sean estaba trayendo una energía diferente a Nome y Nome no estaba preparada para este cambio. Las señales de advertencia. No estaba mal. Hielo. Me pregunto cómo será el mirto. El año 2012 fue el punto de inflexión para Sean. Lo que antes era una preocupación distribuida por toda la comunidad de boca en boca se convirtió en un asunto jurídico público. Su reputación empezó a tomar forma a los ojos del público. Todos los indicios, su naturaleza agresiva, su espíritu competitivo y su energía negativa hacia sus colegas empezaron a cobrar sentido. Todo empezó con un incidente en diciembre. Sean atropelló a un peatón que llevaba la compra mientras salía marcha atrás de un aparcamiento.
En lugar de bajarse del coche para comprobar si la persona estaba gravemente herida, se dio a la fuga. Mientras conducía, saludó con el pulgar a los espectadores de la trágica escena. Sean fue detenido por 4 cargos distintos, y esta vez su terrible carácter le dejó sin ayuda de los demás mineros. Se necesita un cierto nivel de insensibilidad para golpear a alguien y huir sin disculparse. Parecía que a Sean le sobraba esa insensibilidad. La comunidad de Nome estaba conmocionada. Esta no era la dureza habitual de la industria minera. Sean estaba operando a un nivel casi inhumano. Los cargos presentados contra Pomrenka contaban la historia completa. Se le acusó de beber bajo los efectos del alcohol, no regresar al lugar del accidente, conducir sin seguro y agresión en 3er grado. Cada acusación fue un fracaso distinto en su camino de actuar como un ciudadano bien intencionado. Huyó de las consecuencias de sus actos y trató de atajar los requisitos legales. Sean Pomrenka estaba mostrando a Nome quién era realmente. Nome no se tomaba en serio la señal. La reacción de la comunidad fue rápida y negativa. Los residentes de Nome que habían trabajado junto a Sean o conocían a su familia expresaron su conmoción y decepción. La cobertura de las noticias locales atrajo la atención sobre el incidente y muchas personas empezaron a contribuir a la historia. No se trató de un simple error. Fue una combinación intencionada de malas decisiones que pusieron a otra persona en peligro. La imagen de Pomrenka sonriendo y levantando el pulgar mientras se alejaba en coche de alguien a quien acababa de herir era de lo único que podía hablar todo el mundo. ¿Qué conciencia tenía para cometer un acto tan cómodamente? ¿Qué conciencia tenía en absoluto? Pero el incidente de diciembre de 2012 no fue el primer roce de Sean con la violencia ese año. A principios de ese mismo año, se había visto involucrado en una pelea de bar que acabó con él apuñalado en la espalda y hospitalizado. Aunque no están claros los detalles de lo que desencadenó el enfrentamiento, el incidente siguió una pauta de comportamiento conflictivo que sus compañeros menores habían observado durante algún tiempo. Después de que las discusiones verbales se intensificaran, alguien sacó un cuchillo y Sean acabó pasando un tiempo en el hospital recuperándose de sus heridas. Algunos observadores pensaron que la pelea en el bar pudo deberse a los celos por el éxito de Sean con la draga Christine Rose. Otros pensaban que tenía que ser otra cosa. Sean siempre pensó que la comunidad estaba celosa de él. Hizo todo lo posible para mantenerse en la cima del juego y mantenerlos celosos. Esta fue solo otra señal de su comportamiento agresivo. Dondequiera que Sean iba, alguien salía herido. El incidente del apuñalamiento y el atropello significaba que Sean no creaba problemas. Él mismo tenía problemas. Otros menores empezaron a tener dudas sobre trabajar con él o trabajar a su alrededor. Sean tenía poca simpatía, así que si alguna vez caían en una lesión precaria mientras trabajaban para él, su supervivencia estaba única y exclusivamente en sus manos. Cualquier principio que no defendieran los menores, Sean lo echaba abajo. ¿Qué era el respeto mutuo frente al oro? Tenía un historial de peleas físicas y había demostrado que no se podía confiar en él cuando se trataba del bienestar de alguien ajeno a él. En la minería las vidas y los medios de subsistencia siempre estaban en juego. Uno podría estar dragando a través del hielo o luchando contra las arenas movedizas, y Sean podría mirar hacia otro lado. En 2013 fue detenido por otra conducción bajo los efectos del alcohol. Esta vez la situación era más alarmante. La policía lo detuvo, tras descubrir que conducía a más de 160 km en la autopista de Nomes. También se negó a utilizar los intermitentes al cambiar de carril. Kelly se consiguió una barcaza de excavación. Debe haber encontrado un resquicio para entrar en el Tom Cog. Todo esto se desarrollaba mientras Sean estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo lo averiguaron? Cuando los agentes realizaron la prueba de alcoholemia, Pomrenka sopló casi el doble del límite legal de contenido de alcohol en sangre. No podía manejar correctamente ningún vehículo en el estado en que se encontraba. La velocidad extrema y el alcohol eran una combinación mortal, y muchos se preguntaban si siquiera tenía consideración por el valor de su propia vida. Las repetidas detenciones por conducir ebrio convirtieron a Sean en un infractor habitual de la ley.
Esto tenía sus propias consecuencias legales. Que Sean cambiara o no de actitud era decisión suya, pero no parecía dispuesto a hacerlo. Los conocedores de la industria finalmente comenzaron a hablar sobre sus preocupaciones. Muchos habían protestado en silencio todo este tiempo para evitar posibles represalias, pero ahora las cosas se les estaban yendo de las manos. Los proveedores de equipos mineros denunciaron retrasos en los pagos y disputas. Otros operadores de dragas compartieron historias sobre enfrentamientos agresivos y prácticas comerciales cuestionables. Se creó una reputación. Era rico, grande y malo. Nadie podía cruzarse con él. Se regía por un principio diferente. Este principio aludía a la idea de que su éxito le daba derecho a actuar como quisiera e ignorar responsabilidades. Sus compañeros de reparto en Bering Sea Gold empezaron a distanciarse sutilmente de él durante este periodo. Aunque no podían criticar abiertamente a un coprotagonista sin arriesgar sus propias posiciones en el programa, los observadores atentos notaron que la cálida energía que se dispensaba a todos en el programa empezó a enfriarse drásticamente. A algunos mineros no les entusiasmaba conversar con Sean o hacer negocios con él. Sus problemas legales y su comportamiento agresivo empezaron a hacer mella en sus relaciones profesionales, y eso nunca fue bueno para un minero. Los mineros siempre necesitaron a su gente. La minería en sí misma entrañaba muchos riesgos, y ser capaz de afrontarlos significaba contar con manos capaces en las que poder confiar siempre que se necesitara ayuda. Sean estaba cortando inconscientemente los lazos que le unían a otros mineros del sector. La comunidad empresarial local también empezó a expresar su preocupación por sus operaciones. Su negocio minero se enfrentó a preguntas sobre prácticas empresariales cuestionables que iban más allá de la típica agresión competitiva. Las disputas con socios y empleados se hicieron más frecuentes y públicas. Los proveedores de equipos informaron de problemas para cobrar a tiempo o hacer frente a disputas contractuales que aparecían con más frecuencia con la explotación de Sean que con otras empresas mineras. Las infracciones en materia de seguridad se convirtieron en otra fuente de preocupación en el sector. La minería es un trabajo intrínsecamente peligroso, y la comunidad depende de que todos sigan los protocolos de seguridad para evitar accidentes y lesiones. Empezaron a salir a la luz informes sobre problemas de mantenimiento de equipos atajos de seguridad y prácticas en el lugar de trabajo que ponían en peligro a Sean y a otros mineros. Durante este periodo, también surgieron problemas financieros. Los problemas de liquidez se hicieron evidentes a medida que los contratistas informaban de retrasos en los pagos y los proveedores se quejaban de facturas impagadas. Estas deudas impagadas afectaban a contratistas y trabajadores individuales que dependían de estos pagos puntuales para mantener a sus familias. Resultaba irónico que esta persona que anteponía el beneficio a todo lo demás fuera tan tacaña a la hora de pagar los servicios que se le prestaban. Lo interesante de vivir en Nome era que se trataba de una comunidad pequeña, por lo que se corría la voz rápidamente. La gente empezó a oír que Sean no pagaba constantemente sus facturas ni cumplía las obligaciones financieras de dirigir una operación a gran escala. Esto hizo que más gente se mantuviera a distancia. También estaba la cuestión del seguro y la fianza. Un seguro adecuado es necesario para los trabajadores de la minería y proporciona protección cuando las peligrosas operaciones mineras se tuercen. Como todos los demás aspectos de su vida, la cobertura del seguro de Sean estaba torcida. Muchos se preguntaban qué pasaría con sus trabajadores o su empresa si sus operaciones provocaban graves daños medioambientales. Al final de este periodo, las advertencias ya no eran solo advertencias. Todo el mundo podía ver los problemas de Sean. Su patrón para causar caos sin remordimiento planteado un mayor riesgo para Nome, no solo a sí mismo. ¿Había alguien con poder o riqueza dispuesto a detener este huracán Palmrenka o arrastraría a todo el mundo con sus terribles consecuencias? Las consecuencias. No hablamos mucho, así que esto será interesante. Sean Palmrenka está preparado. Cuando las señales de advertencia sobre Sean Palmrenka empezaron a salir a la luz, años antes varias partes tuvieron la oportunidad de tomar medidas, pero optaron por ignorarlas. Discovery Channel conocía todos sus problemas legales.
Al principio los medios de comunicación se hicieron eco de que una de las estrellas del programa de Discovery Channel, Bering Sea Gold, había sido detenida como sospechosa de conducir bajo los efectos del alcohol, tras atropellar presuntamente a un peatón y huir del lugar. No fue un incidente oculto. Surgió justo cuando el programa acababa de empezar. En ese momento generó algo de prensa para el programa. Dice el refrán popular que toda prensa es buena prensa. Así que los productores del programa necesitaban toda la prensa posible para mantener los índices de audiencia. La cadena tomó una clara decisión comercial de mantener a Sean como figura central a pesar de sus problemas legales. Continuaron rodando a pesar de múltiples arrestos, comparecencias ante los tribunales y crecientes problemas legales. La producción editaba los episodios de forma que a menudo minimizaban estas polémicas o las presentaban como contratiempos menores en lugar de serias señales de alarma sobre su carácter y su juicio. El Discovery Channel era todo sobre ese valor de entretenimiento. Alguien tenía que ser la estrella del programa y el centro de atención parecía ser Sean. Su naturaleza agresiva les ayudó a crear un argumento dramático, creando un reality atractivo. La cadena pasó por alto graves preocupaciones y le mantuvo como el más destacado del programa, es decir, a la manera de Hollywood, anteponiendo los índices de audiencia a la promoción de comportamientos peligrosos. La seguridad en Nome se volvió incierta. Sean iba en contra de casi todos los códigos y se salía con la suya. Algunos empezaron a sentir que probablemente no había consecuencias para el comportamiento cuestionable en Nome. 2 estudiantes de secundaria de Nome llegaron incluso a presentar una demanda contra una de las principales empresas mineras de Nome después de que el vehículo chocara contra un cable sujeto a una draga que cruzaba la carretera. La seguridad ya no era solo cosa de menores. Ahora afectaba a los ciudadanos de a pie en sus quehaceres cotidianos. Los menores de la zona compartieron historias sobre prácticas comerciales agresivas, normas de seguridad cuestionables y comportamientos conflictivos. Los funcionarios municipales y los organismos reguladores se ocuparon de los problemas de permisos, las preocupaciones medioambientales y las infracciones de seguridad relacionadas con las operaciones de Sean. Los funcionarios locales tenían conocimiento directo de estos problemas, pero tenían poco poder para impedir que una cadena de televisión lo presentara de forma tan destacada. Sus advertencias fueron ignoradas en gran medida por aquellos capaces de tomar decisiones diferentes con respecto a Sean. Pero sus elecciones eventualmente lo alcanzarían algún día, y lo hicieron. El 19 de marzo de 2019, Pomeranca Mining, LLC, presentó una solicitud de quiebra. La empresa se estaba desmoronando financieramente. La petición se presentó ante el Tribunal de Quiebras de Alaska. La solicitud no fue realmente una sorpresa. La forma en que Sean dirigía la empresa siempre había suscitado dudas. Decidió no dirigir las cosas como su padre, y las había llevado a la ruina en su intento de maximizar la producción por todos los medios. Hubo muchos problemas legales. Los empleados perdieron sus empleos, los inversores su dinero, y una comunidad sufrió por las malas decisiones de un director general. Los documentos judiciales revelaban acusaciones de retiradas de fondos no autorizadas y otras irregularidades financieras que daban una imagen de mala gestión empresarial. Los documentos judiciales mencionaban retiradas no autorizadas por valor de $52,000. Esta fue una de las muchas irregularidades financieras que contribuyeron al hundimiento de la empresa. Las finanzas personales de Sean se mezclaron con sus problemas empresariales, lo que le llevó a una temprana ruina financiera. Hay muchas cosas de las que la exposición televisiva no puede salvar a alguien, y esta fue una de ellas. Frente a una reputación dañada y las batallas legales, ¿quién podía estar a su lado para apoyarle? Sus colegas mineros seguro que no. El procedimiento de quiebra reveló el alcance de los problemas financieros que se habían ido acumulando durante años. Las batallas legales consumían tiempo y recursos, lo que dificultaba la reconstrucción o empezar de cero. Las consecuencias fueron mucho más allá del propio Sean. Los perjudicados por diversos incidentes sufrieron daños físicos y económicos. Cuando la empresa quebró, los contratistas y empleados impagados se enfrentaron a dificultades económicas.
La comunidad de Nome en general perdió la confianza en la regulación de la industria minera y en la responsabilidad de la industria televisiva. The Sea Gold. Ya han arrancado la segunda capa de arcilla. Nunca llegamos a la segunda capa de arcilla. Su zanja tiene como 6 metros de profundidad. Bering Sea Gold es una serie de telerrealidad que se estrenó en Discovery Channel el 27 de enero de 2012. La trama se centraba en unos mineros que buscaban oro en el fondo marino de Nome, Alaska. La serie exploraba cómo sobrevivían estos mineros a las duras condiciones climáticas y a los peligrosos desembarcos en el mar de Bering. A veces los mineros encontraban oro. A veces se encontraron con grandes pérdidas. Esa era la historia de los mineros de Alaska. Bering Sea Gold, de los creadores del reality show televisivo Deadliest Catch. Discovery Channel dio en el clavo combinando condiciones de trabajo extremas con grandes riesgos económicos. El concepto del programa surgió de las operaciones de extracción de oro en las aguas costeras de Nome. Observaron cómo los mineros utilizaban dragas de succión para extraer oro del fondo del océano. Los creadores del programa vieron en este riesgo una gran oportunidad para la telerrealidad. Estas personas arriesgaban su vida y sus ahorros en nombre del oro. La serie también arrojó luz sobre el trabajo marítimo y todo lo que conlleva el negocio oceánico. Alaska tenía una larga historia con el oro que se remontaba a 1899, así que era fácil aprovecharla en beneficio del programa. El programa se dividía en dos y la temporada de dragado de verano se emitía en primavera bajo Bering Sea Gold y la temporada de dragado de primavera se emitía en otoño bajo Bering Sea Gold bajo el hielo. Ayudó al canal a mantener una programación durante todo el año. El mismo reparto participó en los dos programas, pero se enfrentó a retos diferentes debido a las condiciones estacionales. En los episodios de verano los buceadores solían trabajar en aguas más cálidas, mientras que en los de invierno se enfrentaban al peligro adicional de bucear en el hielo. Esta temporada los mineros abrieron agujeros en el grueso hielo marino para acceder al fondo. La producción siguió múltiples operaciones mineras simultáneamente, creando un drama natural por la competencia y los diversos grados de éxito. Algunos encontraron oro, otros hielo. Fue emocionante seguir las victorias de todos. Era difícil decir lo mismo de la producción. Los reality shows de esta envergadura cuestan entre $400,000 y $1 millón por episodio. La ubicación remota en Alaska. El equipo especializado de filmación submarina, los equipos de seguridad y la necesidad de seguir múltiples operaciones mineras a través del mar de Bering probablemente situaron los costes de producción en el extremo superior de esta horquilla. El espectáculo requirió un amplio equipamiento marino, cámaras submarinas, grabaciones con drones y la coordinación con la US para los protocolos de seguridad. La producción también tuvo que tener en cuenta las duras condiciones meteorológicas que podían interrumpir el rodaje durante días, alargando los plazos y aumentando los costes. En octubre de 2024 se habían emitido 224 episodios de Bering Sea Gold. El programa mantuvo una audiencia constante para Discovery Channel. La serie atrajo entre 800,000 y 1,5 millones de telespectadores por episodio, lo que la convierte en un sólido programa de telerrealidad de Discovery. La acogida de Bering Sea Gold por parte del público ha sido variada, pero positiva en general. A los aficionados les encantaba el peligro real y lo mucho que estaba en juego en la extracción de oro submarina. Era más realista que otros reality shows manufacturados. Los críticos han destacado el formato repetitivo del programa. El argumento no ha cambiado en lo esencial. El dragado de oro ha mantenido la misma rutina y los conflictos pasados han perdido su emoción inicial. Los grupos ecologistas han criticado en ocasiones el programa por su potencial para dar glamour a actividades que perturban los ecosistemas marinos. También ha habido ocasionales dramas fabricados entre los miembros del reparto para mantener el atractivo de la trama. A veces no ha hecho falta fabricar mucho porque los miembros del reparto como Sean creaban polémica. La preocupación por el medio ambiente era una de las principales polémicas del programa. Los críticos argumentaban que el dragado por succión daña los hábitats de los peces y perturba los ecosistemas marinos.
El Departamento de Caza y Pesca de Alaska tuvo incluso que aplicar una estricta normativa a las operaciones de dragado. Los incidentes de seguridad también han generado polémica. Varios miembros del reparto han sufrido lesiones durante el rodaje como el síndrome de descompresión y fallos en el equipo. Teniendo en cuenta las pérdidas de muchas expediciones auríferas, cabe preguntarse si estas enfermedades y problemas legales merecen la pena. Algunos han salido a denunciar a los mineros, afirmando que el oro que se muestra en televisión como el de un día de dragado es en realidad oro recogido tras semanas de dragado. Esto se hace para que las victorias parezcan más lucrativas y glamurosas. Antiguos miembros del reparto han llegado a afirmar que los productores alentaban los conflictos. Los problemas de Sean no podían ser un problema para ellos porque realzaban la trama. El programa también ha recibido críticas por no mostrar adecuadamente los esfuerzos de restauración medioambiental que realizan los mineros responsables tras sus operaciones. Discovery Channel ha seguido emitiendo antiguos episodios del programa cuya producción sigue en marcha. Con el tiempo la serie se ha adaptado a los cambios de la normativa medioambiental. Mientras la serie sea rentable, Discovery no la abandonará. A lo largo de su historia, la serie ha contado con numerosos miembros del reparto, algunos de los cuales se han convertido en favoritos de los fans, mientras que otros se han marchado por problemas económicos o motivos personales. Emily Riddle es uno de los miembros más destacados del reparto. Es muy activa en las redes sociales y tiene más de 245.000 seguidores en Facebook. Bautizó su draga de explotación con el nombre de Heroica y se convirtió en portavoz radical de las prácticas mineras responsables. Sean Pomrenka sigue activo en el negocio minero y continúa apareciendo en el programa. Su operación se recuperó de los problemas legales y las reacciones negativas, y siguió prosperando. Otros miembros del reparto han experimentado diversos grados de éxito. Algunos han abandonado por completo el negocio del entretenimiento. Algunos se dedicaron a negocios como la venta de equipos. Otros sufrieron económicamente por asumir riesgos equivocados. La mayoría de los miembros del reparto ganan más con el espectáculo que con la minería. Lo complementan con charlas y patrocinios en las redes sociales. En esta era digital, la mejor forma de ganar dinero es a través de los medios de comunicación. El éxito de los mineros ha llegado por diferentes vías, pero la de Sean Pomrenka es una lección para todos los jóvenes mineros ambiciosos. ¿Qué opinas de la primera aproximación de Sean al negocio minero? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta a este video, compartirlo y suscribirte a este canal.